Bájate, ordenó Álvaro con una sonrisa helada. A ver qué tan fuerte eres cuando no tengas cómo volver a casa. Darío pisó el acelerador de la camioneta rentada, levantando una nube de polvo y piedras mientras se alejaban por el camino de terracería. Yo quedé sola, de pie con mi maleta, en medio de una plaza polvorienta que apenas podía llamarse centro del pueblo. Fue en ese instante cuando comprendí que mi propio hijo me había declarado la guerra. Déjenme retroceder un poco para explicar cómo una mujer mexicana de 66 años terminó abandonada en un rincón olvidado de Hidalgo, en un lugar que no aparece en ningún mapa turístico. 3 semanas antes, Álvaro me había llamado con una noticia que fingía ser emocionante. «Mamá, Darío tiene un congreso en Pachuca y pensamos que sería maravilloso que nos acompañaras unos días. Después podríamos darnos unas vacaciones en familia». Debí desconfiar en cuanto usó esa palabra. Mi hijo no había encontrado nada maravilloso en mí desde su adolescencia. Pero, como la ingenua que aún era, me ilusioné. ¿Cuándo fue la última vez que me invitó a compartir algo que no implicara cuidar a mis nietos o prestarle dinero? Preparé mi ropa más elegante, compré una cámara nueva para inmortalizar recuerdos y viajé con el corazón lleno de expectativas. Desde el primer momento en que llegué al aeropuerto, las cosas empezaron a torcerse. Álvaro me miró de arriba abajo y bufó al ver mi atuendo. Un traje sastre sencillo, pero digno. ¿En serio, mamá? ¿Así vas a vestirte todo el tiempo?, dijo con sarcasmo. Darío, con esa sonrisa envenenada que lo caracterizaba, agregó: «Al menos combina con los edificios viejos de aquí». Me mordí la lengua, decidida a no permitir que su insolencia arruinara mi esperanza de acercarnos. Durante 3 días caminé tras ellos como una sombra. Pagué cuentas en restaurantes caros, cubrí sus compras y acepté sin queja que reservaran habitaciones separadas en los hoteles, porque todos necesitamos nuestro espacio. La mañana anterior, Álvaro anunció con falsa cortesía: «Vamos a dar una vuelta por la sierra, mamá. Te va a encantar. Una experiencia muy auténtica». El recorrido fue hermoso, eso no lo niego. Cerros cubiertos de magueyes, ríos transparentes bajo la luz de septiembre. Por un instante me sentí agradecida de estar ahí con ellos, hasta que Álvaro giró la cabeza hacia mí con ese gesto de impaciencia contenida. «Mamá, ¿podrías dejar de tomar fotos de cada piedra y cada burro que vemos? Nos mareas con tanto movimiento». «Estoy documentando nuestro viaje», respondí en voz baja. «¿Para qué? ¿Tu cuenta de redes sociales que ni existe?», rió Darío. Yo solo pensé: «Quiero recordar este tiempo con ustedes». Fue entonces cuando la expresión de mi hijo se endureció. Intercambió una mirada con Darío que me heló la sangre. «En realidad, mamá, hay algo de lo que debemos hablar contigo». Y en aquel tramo de carretera, entre una iglesia semiderruida y un caserío casi vacío, me enteré de que para ellos yo no era más que una carga insoportable. «Te hemos tenido paciencia durante años», soltó Álvaro, cada palabra con un filo más cortante. «Pero nos asfixias. Siempre estás encima, siempre esperando que te incluyamos, como si te debiéramos algo solo porque eres nuestra madre». Minutos después, observaba las luces traseras de la camioneta desaparecer entre las curvas del camino. Con apenas unos billetes en mi cartera, el celular descargado y la certeza de que mi propio hijo me había dejado tirada como un animal indeseado. El silencio era absoluto. Nada de autos, nada de voces. Solo el viento colándose entre las ruinas de una capilla y el balido distante de unas cabras.
Me quedé inmóvil un buen rato, aferrada a la maleta, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Mi primer pensamiento fue práctico. Necesito un teléfono. El segundo, mucho más doloroso. ¿Qué clase de madre cría a un hijo capaz de semejante crueldad? No iba a obtener respuestas quedándome ahí. Así que caminé hacia lo que parecía el centro del pueblo. Centro, por llamarlo de algún modo. 6 construcciones de adobe, algunas deshabitadas, otras con ventanas oscuras y puertas cerradas. Un letrero oxidado colgaba torcido. Oficina de Correos San Agustín. Cerrada. Maravilloso, murmuré con ironía, y escuché en mi mente la voz burlona de Álvaro repitiendo mis palabras. Ni siquiera en su ausencia podía escapar de su crítica. Entonces lo escuché. Música. No un eco lejano, sino acordes reales de guitarras y un violín. Seguí aquel sonido como si fuera un faro, arrastrando mi maleta sobre las piedras. La melodía me condujo hasta una cantina iluminada tenuemente. El letrero de madera decía: el refugio del pastor. Tras las ventanas polvorientas se adivinaban siluetas y risas apagadas. Dudé antes de entrar. ¿Qué iba a decir? Buenas noches. Mi hijo acaba de abandonarme como si fuera basura. ¿Puedo usar su teléfono? Incluso en mi cabeza sonaba patético. Pero quedarme afuera no iba a mejorar mi situación. Abrí la puerta de madera pesada. El murmullo se cortó de golpe. 7 u 8 hombres giraron a mirarme. La desconocida con maleta que interrumpía su velada. Buenas noches, dije, intentando sonar más segura de lo que me sentía. Disculpen la molestia. ¿Sería posible usar su teléfono? Me encuentro en una situación complicada. Un hombre de cabello cano tras la barra me observó con curiosidad. Su mirada era severa, pero no hostil. ¿De dónde es usted, señora?, preguntó con acento serrano. Y en ese momento, la ironía me golpeó con fuerza. Yo, María Calderón, abandonada por mi propio hijo en un pueblo perdido de México, explicando mi desgracia a desconocidos. Me eché a reír, pero no de alegría. Una risa nerviosa, casi histérica, que escapaba de lo absurdo de mi realidad. Mi hijo, logré decir entre sollozos y carcajadas. Me dejó aquí porque, según él, ya soy una carga que no puede soportar. El silencio se hizo más pesado. Finalmente, el hombre tras la barra, que luego supe se llamaba Esteban Vega, rompió el aire enrarecido. Pues entonces es un necio. Siéntese, señora. Cuéntenos qué pasó. Durante 1 hora, con un café fuerte entre las manos, relaté mi historia a aquellos extraños que escuchaban sin juzgarme. Me hicieron preguntas prácticas. ¿Tenía dinero para un hotel? ¿Podía volver a Pachuca sola? ¿Quería que avisaran a la policía? Esa última pregunta me hizo vacilar. ¿De verdad quería denunciar a mi propio hijo? La idea me tentaba en lo más oscuro de mi mente. ¿Pero qué lograría además de humillarme más? No, policía no, respondí al fin. Solo necesito saber dónde hay un lugar seguro para pasar la noche. Fue entonces cuando Esteban me dio la noticia que haría mi situación aún más complicada. El hotel más cercano está en Tula, me explicó Esteban Vega con voz grave. A casi 70 kilómetros de aquí. No hay autobuses, y un taxi te costaría más de lo que probablemente traes. Tenía razón. Con los pocos pesos que guardaba en mi cartera, apenas alcanzaba para un par de días de comida, mucho menos para un taxi y una habitación. Esteban se quedó pensativo y, tras un silencio, añadió con un dejo de esperanza:
Aquí arriba tengo un cuarto que alquilo de vez en cuando. Nada lujoso, pero limpio y seguro. 200 pesos la noche, con desayuno incluido. Sentí el impulso de abrazarlo. Podía pagarlo, y al menos me daría tiempo para pensar, para trazar un plan, para no perder la poca dignidad que aún conservaba. Subí detrás de él por una escalera angosta de madera. Mientras mi maleta golpeaba contra el barandal gastado, alcancé a ver mi reflejo en un espejo antiguo, colgado en la pared. Mi cabello revuelto por el viento, la ropa arrugada del viaje, los ojos abiertos en shock. Pero, debajo de ese reflejo agotado, algo más despertaba. Una determinación inesperada. Álvaro pensaba que podía dejarme aquí y quebrarme. Estaba a punto de descubrir que su madre era mucho más fuerte de lo que recordaba. El cuarto sobre la cantina era tal como Esteban lo había descrito. Sencillo, con una cama individual cubierta por una cobija de lana, un lavabo con agua corriente y una ventana que daba justo a la plaza polvorienta donde había sido abandonada. Me senté en la cama y, en silencio, tracé una lista mental. Encontrar cómo cargar el celular, comunicarme con el banco, recuperar acceso a mis fondos, planear el regreso a la Ciudad de México y, de alguna forma, recomponer mi vida. Lo primero resultó más fácil de lo esperado. Esteban tenía un adaptador universal. Mientras el teléfono recuperaba energía, me sirvió una cena que no había pedido, pero que necesitaba desesperadamente. Un caldo espeso, pan recién horneado y una copa de vino tinto que alivió el nudo en mi pecho. «¿Y bien?», dijo, sentándose frente a mí. «¿Cuál es tu plan?» «Sobrevivir hasta regresar a casa», contesté con franqueza, y tratar de entender en qué momento mi relación con mi hijo se rompió tanto como para que hiciera algo así. Esteban asintió, pensativo. «Las familias son complicadas. Tengo un sobrino en Querétaro que insiste en que ya estoy demasiado viejo para manejar esta cantina. Me manda folletos de casas de retiro como si 20 años detrás de esta barra no significaran nada. Los hijos», dije, levantando mi copa, «siempre creen saber qué es mejor para nosotros». «Así es», replicó chocando su vaso con el mío. En ese momento mi celular vibró. Una docena de llamadas perdidas y decenas de mensajes. El corazón me dio un vuelco. Quizá Álvaro había recapacitado. Tal vez estaba de camino. Tal vez todo esto acabaría. Pero no. Los mensajes eran del banco. «Actividad inusual detectada. Por favor, confirme estas transacciones. Su tarjeta ha sido rechazada». Las manos me temblaban al marcar el número de atención a clientes. 10 minutos en espera. 10 más respondiendo preguntas de seguridad. Y finalmente escuché la verdad. Mi hijo había estado gastando en mis cuentas durante toda la semana. Hoteles, restaurantes, tiendas, hasta un spa. Pero lo peor vino después. Mi cuenta de ahorros, que debía tener cerca de 1 millón de pesos, mostraba menos de 15.000. «Usted autorizó estas transferencias a nombre de su hijo hace 3 meses», me explicó la representante con calma mecánica. «Tenemos los documentos firmados en archivo. Documentos que jamás había visto, mucho menos firmado. Álvaro había falsificado mi autorización y había drenado sistemáticamente mis fondos. Abandonarme en San Agustín no era un arrebato cruel. Era el cierre calculado de un plan que llevaba meses ejecutando. Colgué el teléfono en silencio, el vacío creciendo en mi pecho. Esteban, que había fingido no escuchar,
Me miró y sirvió otra copa de vino sin decir palabra. «Es peor de lo que pensaba», murmuré al fin. Y entonces, incapaz de guardármelo, le conté todo. Las transferencias, los documentos falsificados, el robo paciente y brutal de mis ahorros. «Eso no es solo abandono», dijo en voz baja cuando terminé. «Eso es abuso. Financiero. Emocional. Es un delito. Es mi hijo», repliqué, como si eso lo hiciera menos atroz. «Eso lo hace peor, no mejor», respondió con firmeza. «Cuando un hijo roba a un padre, sabe perfectamente el daño que está causando». Nos quedamos callados, escuchando el murmullo de los pocos parroquianos junto a la chimenea. Finalmente, Esteban habló. «¿Cuánto puedes mantenerte aquí con lo que te queda?» Hice cálculos rápidos. «Tal vez una semana si soy cuidadosa». «Entonces tenemos una semana para levantarte», afirmó, como si se tratara de un hecho inevitable. «¿Crees que voy a dejar que un hijo sin entrañas deje en la ruina a una mujer sola y no hacer nada? Podré ser cantinero en un pueblo perdido, pero aún tengo principios. La generosidad de aquel extraño, que no me debía nada, me golpeó con más fuerza que la traición de mi hijo. Y entonces, sin poder contenerme más, me derrumbé en lágrimas. Esteban me pasó una caja de pañuelos y esperó en silencio hasta que el llanto cesó. Cuando al fin levanté la mirada, su expresión era de una determinación que empezaba a reconocer. «Mañana», dijo con una media sonrisa dura, «empezamos a pelear». «No sé ni por dónde», balbuceé. «Por suerte», contestó con un destello en los ojos. «Yo sí. Mi difunto hermano solía decir, cuando alguien te muestra quién es en realidad, créelo. Tu hijo ya lo hizo. Ahora te toca a ti mostrarle quién eres tú». Esa noche, acostada en la cama estrecha, escuchando el viento azotar las ventanas de madera, tomé una decisión que lo cambiaría todo. No iba a regresar derrotada. Iba a volver más fuerte que nunca. Álvaro pensaba que me había destruido. No tenía idea de lo que realmente había hecho. Me había liberado. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, acorde a mi estado de ánimo, hasta que Esteban apareció en mi puerta con una taza de café fuerte y una sonrisa calculada. «Vístete», ordenó. «Tenemos trabajo». «¿Qué clase de trabajo?», pregunté, pero ya iba bajando las escaleras, dejándome intrigada. 20 minutos después, lo seguía por un sendero de lodo, detrás de la cantina. Atravesamos una cerca oxidada y llegamos a un edificio de piedra, grande como una bodega abandonada. Sus muros eran gruesos, las ventanas estrechas y la puerta estaba asegurada con un candado moderno. «¿Qué es este lugar?», pregunté mientras sacaba una llave pesada de hierro. «Antigua bodega de lana», respondió, abriendo el candado. Mi abuelo la compró en los años 50, con la idea de convertirla en algo rentable. Nunca lo hizo. La puerta chirrió y al entrar, contuve la respiración. El interior estaba repleto de muebles, cuadros, vajillas, libros y décadas de objetos cubiertos de polvo, organizados en categorías rudimentarias. Toqué un baúl de caoba con herrajes de bronce. El trabajo artesanal era impecable. «Esteban, algunas de estas piezas pueden valer mucho». «Eso espero», contestó, con tono calculador. «Porque tengo una propuesta para ti. Aquí hay lo suficiente para llenar una tienda de antigüedades», dijo Esteban, recorriendo con la vista la bodega. «Pero no sé qué vale la pena vender y qué debería conservarse». Yo, en cambio, respondí con cautela, pasé 30 años como coordinadora de colecciones en un museo de la Ciudad de México. ¿Recuerdas que lo mencioné anoche?
Lo había contado entre balbuceos, cuando trataba de explicar cómo había terminado en aquel pueblo perdido. Antes de casarme, antes de que Álvaro naciera, trabajé en el Museo de Historia de la capital, especializada en objetos históricos y su preservación. Parecía otra vida. Eso fue hace mucho tiempo, dije con voz baja. Las habilidades no caducan, replicó Esteban con firmeza. Y aquí va mi propuesta. ¿Me ayudas a catalogar todo esto? A investigar qué tenemos, quizás a montar un negocio de venta, y dividimos las ganancias 50 y 50. Lo miré fijamente. Apenas me conoces. Sé lo suficiente, contestó sin titubear. Sé que alguien que debía protegerte te abandonó. Sé que eres lo bastante inteligente para haber manejado colecciones de museo. Sé que necesitas dinero para recuperarte. Y sé que aquí hay una pequeña fortuna, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Me adentré entre los pasillos polvorientos, levantando sábanas que cubrían objetos olvidados. Un juego completo de porcelana fina sin grietas. Una colección de libros antiguos, en ediciones originales, que aceleraron mi corazón de curadora. Un cuadro que a simple vista parecía de un pintor mexicano menor del siglo XIX. Esto podría tomar meses, murmuré. Perfecto, respondió Esteban. Yo tengo tiempo, y ahora tú también. Tenía razón. La traición de Álvaro, sin proponérselo, me había dado algo que no tenía desde hacía años. Libertad. No más nietos que cuidar. No más hijo a quien complacer. Nadie exigiéndome ser la madre sumisa, que nunca levantaba la voz. ¿Y cómo venderíamos lo que encontremos?, pregunté. No sé nada del mercado de antigüedades aquí. Esteban sonrió con malicia tranquila. Ahí se pone interesante. Mi sobrino trabaja en una casa de subastas en la Ciudad de México. Siempre me ha insistido en evaluar lo que guardo aquí. Nunca me animé, pero contigo podría ser distinto. Tomé entre mis manos una pequeña figura de porcelana. Al girarla, descubrí la marca del fabricante en la base. Mi entrenamiento volvió de golpe. Esteban, esto es una figura de porcelana real de Talavera, de una de las primeras producciones. Si es auténtica y está. No tiene para que envueltas en estado costa toku. Podría valer varios miles de pesos. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Por algo tan pequeño? Por algo tan pequeño, respondí con calma, dejándola sobre la mesa con sumo cuidado. Luego miré la bodega con nuevos ojos. Si esa pieza al azar resultaba valiosa, ¿qué más podía esconderse aquí? Vamos a necesitar mejor iluminación, dije al fin, dándome cuenta de que ya estaba planeando nuestra estrategia. ¿Entonces es un sí? Pensé en Álvaro, probablemente en casa creyéndome derrotada. Pensé en mis cuentas vacías y en mi futuro incierto. Luego observé aquel tesoro escondido y sentí algo que hacía meses no experimentaba. Emoción. Es un sí, contesté. Pero quiero un 60/40. Por escrito. Esteban soltó una carcajada seca y me tendió la mano. 60/40. Con contrato. Sabía que me caías bien. Apretamos las manos, rodeados de décadas de tesoros olvidados, y sonreí. Álvaro pensaba que me había dejado sin nada. En realidad, me había puesto frente a la primera verdadera oportunidad de construir algo propio en mucho tiempo. 3 semanas después estaba cubierta de polvo, con las uñas manchadas de manera permanente, y nunca había sido más feliz. Esteban y yo habíamos creado una rutina precisa, mañanas clasificando piezas,
tardes investigando su valor con la sorprendentemente buena conexión de Internet de la cantina, y noches planeando el siguiente paso. La pequeña figura de Talavera había sido solo el comienzo. Descubrimos un juego completo de cristal soplado de tonalá que valía más que mi coche. Un conjunto de joyas victorianas que me hizo temblar las manos al ver comparaciones en línea. Y ayer, envuelto en sábanas viejas en el fondo de la bodega, encontramos algo que nos dejó mudos. «Ese no es cualquier cuadro», dije con voz temblorosa, observando el lienzo con la lupa que habíamos comprado en el mercado. El paisaje era pequeño, pero exquisito. Montañas, nubes, luz filtrándose con una técnica impecable. En la esquina inferior derecha, apenas visible bajo la suciedad de décadas, estaba la firma José María Velasco, el padre del paisajismo mexicano. «¿Es auténtico?», susurró Esteban, incrédulo. «Necesitamos una valoración profesional», dije, ya pensando en los siguientes pasos. Primero limpiarlo y examinarlo con expertos. Así fue como emprendimos nuestro primer viaje a la Ciudad de México, desde que había comenzado mi nueva vida como comerciante accidental de antigüedades. Esteban condujo su vieja camioneta, con el cuadro envuelto cuidadosamente, como si fuera un tesoro sagrado. El experto recomendado por su sobrino nos recibió en una bodega convertida en taller de restauración. Una mujer de mi edad, la doctora Carmen Salazar, nos recibió con ojos agudos y manos acostumbradas a tocar arte invaluable. «¿Dónde consiguió esta pieza?», preguntó al desenvolver el cuadro con cuidado. «Ha estado almacenada durante décadas», explicó Esteban. «Parte de una colección familiar». La doctora asintió y comenzó la inspección, con técnicas que reconocí de mis años de museo. Tras una eternidad, levantó la vista con un gesto enigmático. «¿Y bien?», pregunté conteniendo la ansiedad. «Es auténtico», sentenció. «Una obra de Velasco, probablemente de 1875. El tema corresponde a su estilo de esos años. Y la procedencia es plausible». Esteban y yo intercambiamos una mirada incrédula. «¿Y el valor?», preguntó él. «En subasta, con la documentación adecuada, entre 3 y 4 millones de pesos», dijo con calma. Tuve que contener un grito. Aquella pintura olvidada entre telas polvorientas valía una fortuna. «Pero hay algo más», añadió, y mi estómago se encogió. Revisé nuestros registros y esta pieza aparece en una nota de 1987. Fue reportada como parte de una colección que se perdió tras la quiebra de la familia Hernández de Hidalgo. «¿Perdida como robada?», preguntó Esteban, en un hilo de voz. «No necesariamente», aclaró. «Probablemente vendida en secreto para saldar deudas. Era común en esas épocas. Pero sin documentos que acrediten la venta, su procedencia queda en duda». «¿Entonces no podemos venderla?», preguntó Esteban, decepcionado. «Pueden, pero primero deberán reconstruir la cadena de propiedad. Requiere tiempo. Y quizá apoyo legal». De regreso a San Agustín, con el cuadro de nuevo asegurado en la camioneta, yo no pensaba en los obstáculos. Pensaba en las posibilidades. Si ese Velasco estaba allí, ¿qué más podíamos encontrar? Y más aún, estaba redescubriendo unas habilidades que creía perdidas. «Te ves como si maquinaras algo», observó Esteban al volante. «Pienso», corregí, «en cómo rastrear la procedencia del cuadro, en qué otros tesoros esperan, y en cómo tu bodega puede convertirse en la colección mejor organizada de la región». «Suena a conspiración», dijo con una media sonrisa.
Esa noche, en mi pequeño cuarto sobre la cantina, investigando subastas y registros de los 80, me sorprendí sonriendo. Por primera vez desde la muerte de mi esposo, me sentía útil, necesaria. Mi celular vibró. Un mensaje. Por un segundo, mi corazón se aceleró. ¿Sería Álvaro arrepentido? Pero no. Era de mi hermana Rosa, en Guadalajara. No he sabido nada de ti desde tu viaje. ¿Cómo estás? Llámame. Miré ese mensaje de mi hermana Rosa por un largo rato antes de responder. Estoy mejor que en años. Pronto te llamaré con noticias. Porque empezaba a sospechar que la traición de Álvaro, por dolorosa que había sido, quizás se convertiría en lo mejor que me había pasado. Y estaba a punto de descubrir qué tan cierta era esa intuición. El gran giro llegó exactamente 6 semanas después de que me abandonaron en San Agustín, y vino de la fuente más inesperada. Yo estaba hundida en investigaciones sobre remates de haciendas mexicanas de los años 80 cuando Esteban tocó la puerta con esa expresión, que ya sabía significaba noticias importantes. «Hay alguien abajo que quiere verte», me dijo. «Asegura que conoció a tu familia». «¿Mi familia?», repetí confundida. Jamás había mencionado tener parientes en esa región. Mis abuelos habían emigrado a Estados Unidos desde algún lugar de Europa, pero las historias siempre fueron vagas. Con mis padres muertos desde hacía años, nunca había seguido la genealogía. El hombre que me esperaba en la pequeña sala de la cantina tendría unos 70 años. Cabello blanco, rostro curtido por décadas de sol. Se levantó al verme y extendió la mano con una sonrisa franca. «Señora Calderón, soy don Ignacio Soto. Creo que podríamos ser parientes. Ese apellido, el mismo que la doctora Salazar había mencionado al hablar del cuadro de Velasco. No podía ser coincidencia. Por favor, siéntese», le pedí, ocultando mi desconfianza. ¿Cómo supo que estaba aquí? «En los pueblos las noticias vuelan», contestó con una risa apagada. «Más cuando una mujer empieza a hurgar en archivos viejos sobre colecciones perdidas. Mi abogado en la ciudad me dijo que alguien investigaba la subasta de 1987 de la hacienda de mi padre». Sentí un escalofrío. Si este hombre estaba ligado a la hacienda Soto, y si nuestro cuadro había pertenecido a esa colección. «Veo en su expresión que sabe de qué hablo», dijo con suavidad. «Del paisaje de Velasco, ¿verdad?». Asentí, incapaz de hablar. «Pues tengo una noticia que puede sorprenderla. Esa pintura nunca fue robada, ni perdida». Sacó de su chaqueta una carpeta manila y la colocó sobre la mesa. Fue un regalo a su bisabuela, María Soto Calderón, en 1921, cuando emigró a América. El mundo se tambaleó. «¿Mi bisabuela?», susurré. «Así es. María Soto era mi tía abuela. Se casó con un empresario mexicano que viajaba por Europa. Cuando partieron hacia América, mi bisabuelo le entregó varias piezas de la familia como dote. El Velasco, joyas, porcelana, documentos». Ignacio abrió la carpeta. Actas de matrimonio, registros migratorios y, lo más importante, un inventario detallado con firmas y testigos de 1921. «Pero, ¿cómo terminó todo en tu hacienda?». Ignacio bajó la mirada. «Ella volvió a México en 1949, viuda y enferma. Se hospedó con nosotros un tiempo, pero no pudo llevarse todas sus pertenencias. Nos pidió guardarlas hasta que pudiera regresar por ellas. Nunca lo hizo. Más tarde se estableció de nuevo en Estados Unidos, con su segundo esposo y una hija. Tu abuela. Nos dijo que nos quedáramos con las piezas
o que hiciéramos lo que quisiéramos. Mi padre las fue almacenando en diferentes bodegas de la Queque Hacienda. No podía procesar lo que escuchaba. Entonces, esas piezas siempre pertenecieron a mi familia. Exacto, afirmó Ignacio, sacando otro documento. Según la ley mexicana de herencia, y dado que eres la única descendiente directa de María Soto Calderón, todo lo que dejó atrás te pertenece. Todo. Mis manos temblaban al sostener la lista. No eran simples objetos valiosos. Eran fragmentos de una historia familiar que nunca supe que existía. ¿Por qué decirme esto ahora?, pregunté con cautela. Podrías haberte quedado callado. Su expresión se endureció. Porque me estoy muriendo. Señora, cáncer. Y he estado investigando nuestra genealogía para cerrar ciclos. Cuando descubrí que existías y estabas aquí, supe que debía entregarte lo que es tuyo por derecho. Pasamos 3 horas revisando papeles, fotografías y recuerdos. Cuando se fue, tenía pruebas legales de que no solo el Velasco, sino toda una colección de artefactos pertenecían legítimamente a mí. Una herencia valorada en cientos de miles de pesos. Esa noche, Esteban y yo nos quedamos en la barra de la cantina, rodeados de los documentos. Bueno, dijo al fin, esto cambia todo. Así es, admití. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Ahora, contestó con una sonrisa feroz. Dejamos de ser vendedores improvisados y nos convertimos en coleccionistas serios. Si posees una colección legítima de este calibre, ya no hablamos de subastas locales. Hablamos de las grandes ligas. Miré la lista de inventario, aún incrédula. 6 semanas atrás, Álvaro me había dejado tirada, convencido de que estaba acabada. Sin quererlo, me había guiado a un legado familiar que ni soñaba tener. Mi celular vibró. Otro mensaje de Rosa. María, estoy preocupada. Por favor, llámame. Esta vez levanté el teléfono y marqué de inmediato. Hermana, dije cuando respondió. No vas a creer lo que tengo que contarte, porque estaba a punto de convertirme en una mujer muy rica. Y Álvaro iba a descubrir que abandonarme en aquel camino había sido el error más grande de su vida. El 15 de diciembre, exactamente 4 meses después de aquel abandono, me encontraba en la elegante sala de una casa de subastas en la Ciudad de México, observando a coleccionistas adinerados examinar el paisaje de Velasco que había pertenecido a mi bisabuela. Lot 47, paisaje de José María Velasco, óleo sobre tela, circa 1875, anunció el martillero. La puja comienza en 200,000 pesos. Mi corazón latía desbocado. 200 se volvieron 300. 300 se volvieron 500. Al llegar a 800,000, Esteban me apretó el brazo. No había terminado. ¡1 millón! Gritó una voz desde el fondo. 1.100.000 al caballero del frente. 1.200.000. El martillo cayó en 1.300.000 pesos. Tuve que sentarme. Un solo cuadro, olvidado en una bodega, acababa de venderse por más de lo que había ganado en años de trabajo. Y apenas era el inicio. Durante las 6 semanas siguientes vendimos 12 piezas de la colección heredada. El cristal soplado alcanzó 150,000. Las joyas victorianas 300,000. Los libros antiguos 400,000. A finales de enero, mi cuenta mostraba un saldo que nunca había imaginado. Más importante aún, había descubierto que tenía un talento innato para este negocio. Mi formación de museo, combinada con el instinto práctico de Esteban, había creado algo único. Deberíamos formalizar esto.
Me dijo una noche, en febrero, sobre la mesa de la cantina. No solo limpiar la bodega, sino un negocio real. ¿Qué propones? Una sociedad 50-50, como acordamos. Convertimos parte de la bodega en sala de exhibición. Expandimos a ventas de colecciones y tasaciones. Yo manejo los contactos locales, tú la investigación y autenticación. Era lo que había estado deseando, pero no me atrevía a decirlo. Sotoan Calderón Antigüedades. Suena bien. Esteban sonrió. Fue entonces cuando mi celular sonó. El número en la pantalla me congeló la sangre. Álvaro. 7 meses de silencio absoluto. Ni una llamada, ni un mensaje. Me había borrado de su vida. Y ahora, de pronto estaba llamando. Contesta, susurró Esteban con seriedad. Es hora de averiguar qué quiere, me dije, apretando el botón de contestar con manos que aún temblaban. ¿Mamá? La voz de Álvaro sonó distinta, más apagada. He estado tratando de localizarte por semanas. Revisé mis registros de llamadas. Ni un solo intento de su número. Ah, sí. Tu número anterior ya no servía y nadie sabía dónde estabas. Al final, tu hermana Rosa me dio este. Así que Rosa había compartido mi número nuevo. ¿Qué quieres, Álvaro? Quiero disculparme, dijo. Por un momento, casi sonó como el niño que se metía a mi cama durante las tormentas. Lo que Darío y yo hicimos, dejarte allí, fue imperdonable. Sí, lo fue. Estábamos bajo mucha presión, peleando todo el tiempo, y lo descargamos contigo. Fue lo peor que podíamos haber hecho. Sé que una llamada no puede reparar nada, pero... Guardé silencio. 7 meses de ausencia me habían enseñado el poder de dejar que el otro se incomodara con las pausas. ¿Sigues en México?, preguntó al fin. Sigo aquí. Mamá, por favor, regresa. Vuelve con nosotros. Sé que tenemos mucho que arreglar, pero te extraño. Darío también te extraña. La vieja María quizás se habría derretido ante esas palabras. La nueva, la que había construido un negocio próspero y una vida distinta, reconocía perfectamente la manipulación en su voz. ¿Por qué ahora, Álvaro?, pregunté con frialdad. Después de 7 meses de silencio, ¿por qué llamas de repente? Una pausa. Luego, ¿importa el motivo? Estoy intentando arreglarlo. Sí, importa. El silencio fue más largo esta vez. Está bien. Vi algo en internet. Una nota sobre subastas en la Ciudad de México. Salías en una foto, con un socio, y decía que habías vendido una colección familiar por mucho dinero. Y ahí estaba la verdad desnuda. No llamaba porque me extrañaba, ni por remordimiento. Llamaba porque sabía que ahora tenía recursos. Ya veo, respondí en voz baja. Mamá, no es por eso. Sí, vi el artículo, pero igual te habría buscado. Llevaba semanas planeando llamarte. ¿De verdad? Mamá, por favor, ¿podemos intentar arreglarlo? Yo podría ir hasta allá, o tú volver con nosotros y resolverlo como adultos. Alcé la mirada. Esteban, sentado al otro lado de la mesa, me observaba con una furia contenida. Afuera, el pueblo que se había convertido en mi refugio me recordaba que esa ya era mi vida, mi hogar. No voy a regresar contigo, Álvaro, pero tienes que hacerlo. Aquí está tu vida, tus amigos, tu casa. Me hiciste vender mi casa, ¿recuerdas? Mi vida está aquí ahora. El silencio fue tan largo que pensé que había colgado. Finalmente, habló de nuevo, con una voz más dura. Entonces iré yo. 3 semanas después, Álvaro llegó a San Agustín. No vino solo.
Trajo a Darío y a mis nietos, Luciana de 8 años y Diego de 12. Fue una jugada maestra. Difícil sostener el rencor cuando tus nietos, a quienes no habías visto en 8 meses, corren hacia ti con los brazos abiertos. Yo estaba en la bodega, que Esteban y yo habíamos transformado en un showroom elegante y climatizado. Mientras fotografiaba un juego de té porfiriano, escuché el motor del auto afuera. Vi a Álvaro salir del volante, con la misma expresión despectiva de aquella mañana en que me abandonó. Pero cuando Luciana bajó corriendo y gritó «¡Abuela María!», antes de lanzarse a mis brazos, sentí un nudo en la garganta. Diego, más contenido, trataba de parecer serio, pero en sus ojos vi alegría genuina. «Te extrañé mucho», susurró Luciastia Canana. «Yo también, mi vida», respondí, apretándola con fuerza. Álvaro y Darío se acercaron más despacio, inspeccionando el showroom con sorpresa evidente. «Esto no es lo que esperaba», dijo al fin Álvaro. «¿Y qué esperabas?», pregunté. «Algo más pequeño, más rústico». En ese momento salió Esteban de la oficina con una carpeta en la mano y una sonrisa helada. «Debe ser el hijo de María. Soy Esteban Vega, su socio». El gesto de Álvaro cambió apenas. Pude casi ver los cálculos en su mirada al escuchar la palabra socio. «¿Socio?», repitió Darío. «¿De qué negocio?». «Antigüedades, ventas de colecciones, tasaciones», respondí con calma. «Y hemos tenido bastante éxito. Éxito suficiente para pagar esta remodelación», observó Álvaro, con ese tono conocido que siempre insinuaba que yo desperdiciaba. «La remodelación se pagó sola», intervino Esteban, seco. «Cuando trabajas con piezas de alto valor, la presentación es esencial. Los clientes lo esperan». «¿Clientes?», repitió Darío, y vi brillar los signos de dinero en sus ojos. Luciana tiró de mi manga. «Abuela, ¿nos enseñas todo? Parece un museo». «Lo es, casi», respondí agradecida por la distracción. «Vengan, les mostraré algunos tesoros». Durante 1 hora les di el mismo recorrido que ofrecía a coleccionistas. Luciana se fascinó con una colección de muñecas antiguas. Diego con piezas de armas coloniales. «¿Son reales?», me preguntó al sostener una espada del siglo XVII. «Completamente auténtica», confirmé. «Perteneció a un general de la Independencia. La venderemos el próximo mes a un coleccionista en Monterrey». «¿Y cuánto cuesta?», intervino Álvaro, que había aparecido de pronto. «1.200.000 pesos», respondí con naturalidad. Vi cómo sus ojos se abrían. Dio vueltas por el showroom, examinando etiquetas, documentos. Podía ver cómo sumaba mentalmente el valor de cada pieza. «Mamá, no tenía idea. Esto es impresionante. Has construido algo grande». La vieja María se habría iluminado con el elogio. La nueva sabía identificar una trampa. «¿Qué quieres, Álvaro?», pregunté en voz baja, apartándolo de los niños. «¿No puedo simplemente sentir orgullo por ti?». «Puedes, pero ese no es el motivo por el que viniste». Él bajó la voz, la máscara resquebrajada. «Está bien. Sí, me impresiona lo que lograste. Pero también estoy preocupado». «¿Preocupado? ¿De qué?». «De que te estén usando. De que este hombre, Esteban, se aproveche de ti y de tus conexiones». Estuve a punto de reír. Mi hijo, que había vaciado mis cuentas y me había dejado tirada como basura, ahora se preocupaba de que alguien me explotara. «¿Qué sugieres exactamente?». Miró alrededor, asegurándose de que los niños no escucharan, y se inclinó hacia mí. «Creo que deberías venirte esta noche con nosotros».
Empaca lo tuyo y regresa a casa. Tu familia somos nosotros. Yo, Darío, los niños. Cometimos un error terrible, pero queremos enmendarlo. Queremos cuidarte bien esta vez. Lo miré, asombrada por su descaro. ¿Cuidarme? Tienes 66 años, mamá. Vives en un país extraño, con gente que apenas conoces. ¿Qué pasará si te enfermas? Si ya no puedes trabajar, ¿quién velará por ti? Yo me las arreglaré, dije con sequedad. No tienes que arreglártelas sola. Para eso está la familia. Y a pesar de todo lo que sabía de mi hijo, de toda la evidencia de su egoísmo y crueldad, una parte pequeña de mí todavía quería creerle. Una parte pequeña aún anhelaba su amor y su aprobación. Quizá por eso cometí el error que estaba a punto de cometer. Lo pensaré, le dije. Esa noche acepté cenar con Álvaro, Darío y los niños en el pequeño hotel donde se hospedaban en el pueblo vecino. Era la primera vez en 8 meses que nos sentábamos juntos alrededor de una mesa. Yo no podía dejar de observar a mi hijo, buscándole señales del hombre que me había abandonado. Pero esa noche Álvaro fue encantador. Me preguntó con interés por el negocio, elogió las fotografías de nuestras últimas subastas y hasta volvió a disculparse, esta vez de manera más profunda. He estado viendo a una terapeuta, dijo sobre el postre, mientras Luciana y Diego jugaban con las tabletas del hotel, sobre manejo de la ira, sobre relaciones familiares. Ella me ayudó hasta a entender que lo que hice contigo no fue solo cruel, fue abusivo. La palabra quedó suspendida en el aire. Álvaro jamás había reconocido que sus actos podían calificarse como abuso. Lo fue, admití en voz baja. Lo sé, y sé que decir lo siento no basta. Tengo que demostrarte que he cambiado, que intento ser el hijo que mereces. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. Mamá, te amo. Debí decírtelo más seguido. Debí mostrarlo mejor, pero es verdad. Quiero que volvamos a ser una familia real. La vieja María se habría derretido. Incluso la nueva sintió un peligroso ablandamiento. ¿Qué significa eso?, pregunté. Ser una familia real significa hacer tiempo para nosotros, dejar de darte por sentada, que los niños convivan de verdad con su abuela. ¿Vas a volver con nosotros, abuela?, preguntó Luciana, con inocencia pero con un peso que me atravesó. No lo sé, cariño, respondí con sinceridad. ¿Podríamos visitarte aquí?, sugirió Diego. Este lugar está padre. Eso podríamos hacer, intervino Álvaro con una sonrisa calculada. Incluso podríamos ayudarte con el negocio. Darío es bueno con marketing y redes, ¿verdad? Darío asintió con entusiasmo. Podría armarte una página web, ayudarte a atraer más clientes. Con la estrategia adecuada a este negocio, podría expandirse más allá de Hidalgo. Por un instante, me dejé llevar por la imagen. Reconciliación, nietos cerca de mí, un negocio familiar que cruzara fronteras. Era seductor, era lo que siempre había querido, pero también sonaba demasiado perfecto. Esa noche, ya en mi cuarto sobre la cantina, aún dudaba. Quizá la gente sí cambia. Quizá mi hijo había aprendido de sus errores. Quizá aquella crueldad había sido un desvarío, no su verdadera naturaleza. Estaba en esos pensamientos cuando escuché voces bajo mi ventana. El hotel estaba a unos metros, y el silencio del pueblo hacía que todo se oyera nítido. Reconocí primero la voz de Darío, luego la de Álvaro. «Te dije que esto era una pérdida de tiempo», decía Darío. «No va a entregarnos el negocio así nada más». «Podría hacerlo», respondió Álvaro.
¿Viste cómo reaccionó cuando Luciana le preguntó si volvería? Quiere creer que cambiamos. Y si no lo cree, pasamos al plan B. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Plan B? Sigo pensando que es demasiado arriesgado, replicó Darío. ¿Y si se da cuenta? No se dará cuenta. Y aunque lo hiciera, ¿qué podría hacer? Es una mujer de 66 años, sola en un país que no es el suyo. Nadie nos va a creer a ella ya en vez de a nosotros. Sus voces se alejaron, pero alcancé a escuchar lo último que dijo mi hijo. De aquí no nos vamos con las manos vacías, Darío. Cerré la ventana y me dejé caer en la cama, con el corazón latiendo desbocado. Álvaro no había venido a reconciliarse. Había venido a robarme otra vez. La terapia, las disculpas, las promesas de familia. Todo era un engaño elaborado para ganarse mi confianza y quedarse con lo que había construido. La vieja María se habría quebrado. La nueva sintió furia. Una furia limpia, helada. Álvaro había vaciado mis cuentas, me había abandonado como basura y ahora planeaba arrebatarme mi negocio. Creía que era demasiado vieja, demasiado ingenua para defenderme. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Tomé el teléfono y marqué a Esteban. «Es tarde», respondió él, adormilado. «¿Todo bien?» «No», dije con frialdad. «Pero va a estarlo. Necesitamos hablar». La trampa era elegante en su sencillez, y había sido idea de Esteban desde el principio. La mañana siguiente, mientras tomábamos café, le conté lo que había escuchado. Sonrió con una satisfacción fría que me recordó por qué no quería tenerlo nunca como enemigo. «¿Así que creen que pueden estafarte con tu propio negocio?», dijo. «Pues démosles algo que robar». El plan era claro. Yo fingiría que haber caído en el acto de reconciliación. Aceptaría volver con ellos a Guadalajara. Pero antes tendría que liquidar mi parte del negocio y transferir el dinero a cuentas estadounidenses. Necesitaría ayuda de Álvaro y Darío para hacerlo, claro. Lo que ellos no sabrían era que esas cuentas serían falsas. Los fondos inexistentes y la liquidación consistiría en trasladar a una bodega segura nuestro inventario de menor valor. «La parte hermosa», dijo Esteban, «es que creerán que te roban, cuando en realidad no estarán robando nada. Y en el proceso, confesarán lo que realmente planean. ¿Crees que funcione? He tratado con estafadores toda mi vida. La codicia los vuelve estúpidos. Confía». Tenía razón. Álvaro mordió el anzuelo de inmediato cuando lo llamé esa misma tarde. «He estado pensando en lo que dijiste», le dije. «Sobre volver a casa, sobre ser familia otra vez». Sentí su emoción al otro lado de la línea. «¿Hablas en serio?» «Sí, pero es complicado. No puedo abandonar el negocio de la noche a la mañana. Hay obligaciones legales, inventario, dinero que transferir». «Claro, lo entendemos. ¿Cuánto tiempo necesitas?» «Unas semanas. Y necesitaría ayuda con la parte financiera. Los sistemas bancarios son distintos. Y no quiero perder dinero en el proceso. Darío y yo podemos ayudarte con eso», se apresuró a decir. «Él sabe de transferencias internacionales». «Claro que sabe», pensé. «Eso sería maravilloso. ¿Podrían extender su estadía?» «Por supuesto. Esto es más importante». Durante la semana siguiente, se convirtieron en mis sombras. Nos ayudaron a liquidar inventario, es decir, a guardar nuestras piezas menos valiosas como si fueran las mejores. Nos acompañaron a cerrar cuentas, en realidad abrir cuentas ficticias con saldos mínimos. Y a lo largo de todo, Álvaro interpretó el papel del hijo arrepentido a la perfección. Atento,
servicial, casi convincente. Si no hubiera escuchado aquella conversación en la noche, quizá habría caído. El momento decisivo llegó al 8º día. «El asunto, María», dijo Darío con voz baja mientras revisaba papeles, «es que transferencias internacionales de esta magnitud son delicadas. Lo más fácil es enrutar el dinero por varias cuentas intermedias. Evitas impuestos y problemas de divisas. Solo sería temporal. Podemos abrir una cuenta puente, transferir el dinero allí primero y luego moverlo a tu cuenta permanente en Estados Unidos cuando volvamos a Guadalajara», dijo Álvaro. «Rápidamente. Tendrías acceso a esa cuenta solo para facilitar las transferencias. Seguiría siendo tu dinero, por supuesto», añadió Darío. «Nosotros solo te ayudaríamos con lo técnico». Asentí con gesto pensativo. «Tiene sentido. Ustedes son mejores en estas cosas que yo». «Exacto», respondió Darío, lanzando una mirada cómplice por Álvaro. «Solo queremos evitar que un banco o una casa de cambio te engañen». La ironía era tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. Esa noche me reuní con Esteban y nuestro abogado, Javier Soto, sobrino de Ignacio. Teníamos todo listo. Las cuentas falsas, las confirmaciones inventadas, incluso documentos fabricados que simulaban la venta de nuestras piezas más valiosas. «¿Están seguros de esto?», preguntó Javier con seriedad. «Una vez que intenten mover el dinero, estarán cometiendo fraude. Penal». «Estoy segura», dije. «Mi hijo ya me robó 2 veces. No le daré la oportunidad de una tercera. Si lo intentan, entonces llamamos a la policía». Esteban asintió con dureza. «Ellos eligieron este camino. Ahora que vivan con las consecuencias». 3 días después de que regresaran a Guadalajara creyendo tener acceso a mis supuestos $200,000, sonó mi celular a las 6:47 de la mañana. Era Álvaro. «Mamá». Su voz temblaba. «Tenemos que hablar». «Buenos días, hijo. ¿Cómo se están acomodando de nuevo?» «Hay un problema con las cuentas, las que Darío abrió para transferir tu dinero». «¿Qué clase de problema?» «Están congeladas. El banco dice que hubo actividad sospechosa y las bloquearon por una investigación». Tomé un sorbo de café, disfrutando del momento. «Qué extraño. ¿Qué significa actividad sospechosa?» «No lo sé. Darío ha estado hablando con ellos, pero no dicen nada. Solo que investigan. Supongo que eso es grave». «¿Ya hablaron con la policía?» Silencio. «Si hay algo raro con mi dinero, deberían denunciarlo, ¿no?» No creo que sea necesario. Estas cosas se resuelven solas». «¿Ah, sí? Qué conveniente que sepas tanto sobre irregularidades bancarias, Álvaro». Otra pausa, más larga. Su voz cambió, más áspera, desesperada. «Mamá, quizá hubo un error en la transferencia. ¿Podrías llamar a tu banco y pedir que regresen el dinero? Tal vez a otra cuenta». «¿A cuál esta vez?», pregunté con calma. «Darío tiene otra que podemos usar mientras resolvemos». «¡Qué servicial! Tener tantas cuentas listas», repliqué, dejando mi taza y mirando a Esteban, que escuchaba satisfecho. «Mamá, por favor, solo intentamos ayudarte». «¿Ayudarme? Qué interesante, porque desde aquí parece que intentan robarme». Otra vez. El silencio fue absoluto. «No sé de qué hablas», dijo al fin, sin convicción. «Hablo de que nunca hubo $200,000. Hablo de que esas cuentas eran falsas, monitoreadas por la Unidad de Delitos Financieros. Hablo de que cada llamada con los bancos fue con agentes encubiertos recabando pruebas». Escuché su respiración agitada. «Eso es imposible».
Vimos los documentos, las confirmaciones. Vieron documentos falsos, diseñados para atraparlos justo en el tipo de fraude que planeaban. No era fraude. Queríamos ayudarte. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué los escuché a ti y a Darío hablando de que no se irían con las manos vacías? Silencio. La verdad, Álvaro, es que no viniste a reconciliarte. Viniste porque supiste que tenía dinero. Lo mismo que cuando vaciaste mis cuentas el año pasado. Todo lo demás, terapia, disculpas, promesas, fueron mentiras. ¿No es cierto? ¿No? Entonces denuncia tú mismo esta irregularidad a la policía. No hubo respuesta. Eso pensé. Escucha bien. Me dejas en paz. Completamente. Sin llamadas, sin manipulaciones, sin intentos de meterte en mi vida para sacar provecho. A cambio, no presento cargos por fraude. No puedes denunciar. No nos llevamos nada. Lo intentaron. Y sí se llevaron dinero antes. Firmas falsas, transferencias ilegales. El tiempo legal aún no expira. Lo escuché llorar, pero ya no me conmovía. Si vuelves a buscarme, continué con firmeza, si apareces aquí, si intentas otro engaño, los denunciaré hasta las últimas consecuencias. ¿Entendido? Mamá, no puedes cortarme así. Soy tu hijo. Fuiste mi hijo, dije en voz baja. Ahora solo eres alguien que comparte mi sangre y cree que eso le da derecho a mi dinero. Colgué. Esteban me miraba con orgullo. ¿Y bien? Preguntó. Se acabó, respondí, sintiendo un peso salir de mi pecho. Por fin se acabó. 6 meses después, Sotoan Calderón Antigüedades aparecía en un artículo nacional sobre los anticuarios más exitosos de México. La fotografía mostraba a Esteban y a mí en nuestro showroom, rodeados de piezas que habíamos descubierto y catalogado con esmero. Yo tenía 67 años. Llevaba un traje de diseñador comprado con mi propio dinero. Estaba en un negocio que había ayudado a construir y, por primera vez en décadas, era realmente feliz. Nunca volví a saber de Álvaro. Rosa me contó después que él y Darío se divorciaron, aparentemente por problemas económicos vinculados a su fracaso al intentar robarme. No sentí lástima. A veces recibo mensajes de mujeres que han sufrido abuso financiero de sus propios hijos, que han sido tratadas como cargas en lugar de como familia. Siempre les respondo lo mismo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y eres más fuerte de lo que piensas, porque a veces lo peor que te pasa resulta ser lo mejor que pudo ocurrirte. Álvaro pensó que me abandonaba cuando me dejó a la orilla de ese camino. En realidad, me estaba liberando.